Vamos a tomarnos un tiempo para hablar de algo, la verdad, bastante importante en lo que estamos involucrados como peruanos en general, como comunidad andina, como lo hice. Se encuentra con nosotros el secretario general de la comunidad andina, Walker San Miguel, porque la comunidad andina está además a punto de cumplir bodas de oro. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y yo el agradecido por la invitación para poder evidentemente conversar sobre este mecanismo de integración que está a punto de cumplir 49 años y de hecho un cincuentenario el próximo año, ya está, ahorita. Bueno, la comunidad andina, ya sea por cosas internas nuestras y noticias, y este ciclo de noticias que a veces a uno no lo deja enterarse de todo lo que está ocurriendo, a veces no recibe la cobertura que necesitaría recibir, y por lo tanto me gustaría preguntarle cuáles son los temas que hoy en día están tomando foco justamente en la comunidad y de qué manera estamos viendo nosotros en Perú y en general en la comunidad estos avances que se logran pues a través de este foro. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que el primer dato que debo informar y comentar a los televidentes es que el día de mañana, 29 de mayo, cumpliéndose el aniversario de la comunidad andina, Perú, la República del Perú, asumirá la presidencia pro tempore. Esto significa que este bloque de 4 países más un asociado, los 4 miembros plenos son Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y el país asociado es Chile, tiene una rotación anual de presidencia pro tempore y es el Perú quien asume el día de mañana. Esto es importante porque el Perú es el país sede de la Secretaría General de este organismo de integración que nació el año 69 en el Acuerdo de Cartagena y que su propósito principal fue y es el de ampliar la economía a los países de la subregión. Y los resultados han sido elocuentes. En estos años, en estas décadas, hemos podido consolidar una zona de libre comercio de productos e inclusive ya hemos pasado al libre comercio de servicios, todavía en un proceso, pero el comercio de productos es absolutamente liberalizado, vale decir que no se pagan aranceles por los intercambios comerciales entre los 4 países andinos, lo que significa un importante medio de desarrollo económico de nuestros pueblos, que si hubiésemos tenido todavía las antiguas políticas arancelarias en que cada país ponía su porcentaje de arancel, hubiésemos demorado mucho más en el crecimiento comercial y económico en general. Ahora, más allá, digamos, de las capacidades y del avance que significa tener una zona libre de comercio, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, los objetivos de la CAN de acá a los siguientes 5 años, más o menos, digámoslo así, por poner una fecha, ¿no? ¿Cuáles son los grandes objetivos y los hitos que están buscando obtener en este periodo? Bien, en realidad la comunidad andina ha venido trabajando en los últimos años, y es bueno hablar de quinquenios porque desde el 2012-13 se ha trabajado mucho en el tema de interconexión eléctrica, de tal manera de tener una norma común, y en este caso también entra Chile, es decir, son 5 países, para los intercambios de electricidad, compra-venta, entre países o entre empresas que están asentadas en los 5 países. Esta resolución o decisión, de interconexión eléctrica ya ha sido aprobada, es decir, ya contamos con un marco común regulatorio, pero estamos trabajando en los reglamentos y esperamos que en los siguientes años realmente exista intercambio comercial de energía eléctrica bajo un marco regulatorio común. Ahora, las decisiones que se toman en la CAN, usualmente, ¿de qué manera pasan a los países miembros? Digamos, ¿tienen que ser trasladadas por el Congreso respectivo o cómo se traduce? En realidad, una decisión aprobada por el Consejo de Cancilleres o de Ministros de Comercio ya adquiere el carácter de norma supranacional automáticamente. Pero en algunos casos, evidentemente, la decisión le faculta a cada uno de los Estados miembros a legislar de manera específica, una especie de complemento indispensable a una decisión supranacional. Y en muchos casos se han realizado ajustes a las legislaciones internas para hacer factible, para hacer viable una norma supranacional. Ahí va otro ejemplo, el tema migratorio, ¿no? ¿Cómo estamos con eso? Creo que somos el mecanismo más avanzado en el sentido de que tenemos libre movilidad humana, no necesitamos visa, tenemos un pasaporte común y además podemos utilizar nuestro DNI o cédula de identidad, no necesariamente el pasaporte,
con la adición que hace un año aproximadamente ya se puede transitar con la tarjeta electrónica, es decir, no se llenan formularios, todos los DNIs, cédulas y pasaportes se encuentran en el sistema informático escaneado. Esto que parece muy sencillo verlo ahora, tomó mucho tiempo porque habría que acordar la estandarización de los datos, había que tener los mismos equipos electrónicos en los 4 países, pero eso se ha logrado. Entonces, afortunadamente hoy somos realmente un espacio de movilidad humana común. Y se está trabajando para tener, no en los próximos 5 años, yo espero que será hasta fin de este año, un estatuto migratorio andino que incorpore también facilidades en los permisos de trabajo, en los permisos laborales entre los países de la comunidad, y amplíe la estadía de turista de 90 a 180 días, lo cual también facilitará mucho a quienes visitan otro país por razones familiares y se tienen que quedar pues 3 meses, 4 meses. O prefieren quedarse simplemente. O se pueden quedar, claro, porque incluso esos 180 días se van a poder ampliar a otro periodo igual, prácticamente un año, con la facilidad para estudiar, para trabajar sin permisos adicionales. Estos creo yo que son resultados elocuentes. Pero permítame también, Sebastián, comentar un tema ya de mi propia gestión, no en el sentido individual, sino de del trabajo de la Secretaría. Exactamente, en estos años. Hemos conseguido por CAF, esta antigua Corporación Andina de Fomento, que ahora es un gran banco de desarrollo latinoamericano, pero que nació también en la comunidad andina, la CAF, un fondo no reembolsable para estudios, de modo que se puedan abaratar y ojalá reducir a cero los costos del roaming, solo entre nuestros 4 países andinos. Gracias a esos estudios, a esos fondos no reembolsables, los estudios están terminados, se están pasando a conocimiento de los Estados miembros, y como este es un tema especializado, los Estados miembros van a enviar a sus instituciones especializadas, ministerios de telecomunicaciones, organismos reguladores. El hito que nos hemos trazado es justamente ahí, son 5 años. De aquí a 5 años, una reducción paulatina de costos del roaming que para llegarán que todos puedan hablar por teléfono datos como si estuvieran. Y voz como si estuvieran en su propio país, claro. Y lo que va a favorecer muchísimo, sobre todo a estudiantes, a empresarios de todas las categorías, a personas de la frontera que cruzan de uno a otro lado y que en muchos casos se les interrumpe el servicio telefónico porque tienen que tener un plan de roaming de datos y voz. Entonces este sería un hito también muy importante. Una última pregunta ya para cerrar. La situación de Chile, ¿se planea integrar en algún momento completamente o va a mantenerse como nosotros invitado, tenemos un proceso muy especial, que es el que 3 países, digamos, de la comunidad andina son miembros de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú y Chile. En el caso de Chile, el estatus que tiene la comunidad andina es de país asociado. Pero ahí tenemos que hablar de otro mecanismo más, Mercosur, donde Mercosur, Chile y Bolivia son asociados, mientras que los grandes países, Argentina, Brasil, son plenos con Uruguay y Paraguay. Entonces, ¿cuál es el futuro? Creo que el futuro debemos hablar, y no un futuro de largo plazo, sino de mediano plazo, de una zona de libre comercio en Sudamérica, de un mercado común sudamericano. Y para eso cada organismo de integración, será la CAN, será el Mercosur, será la Alianza del Pacífico, tendrá que aportar lo suyo. Claro. La comunidad andina tiene mucho que aportar, son casi 50 años de trabajo en distintas áreas, y pues será importante entonces entrar ya a un diálogo franco con los otros organismos de integración. Bueno, muchísimas gracias, señor San Miguel, por esta entrevista. Esperemos pues se logre esto, que de todas maneras beneficiaría a todos los que se encuentran en Sudamérica. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Nosotros a esta hora vamos a irnos a una breve pausa y luego seguimos con más.